En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Muy buenas tardes a todos y todas. Empezamos este programa de Salud en tu Barrio. Ahí nuestra introducción nos decía con la conducción de Soledad Aliste, pero hoy día Soledad estaba cumpliendo algunas funciones en el CESPAM, ahí cubriendo la jefatura del sector, así que vinimos hoy día en representación de ella para poder hablar un importante tema, un día helado también, que viene un poquito también a ser parecido a lo que tiene nuestra temática, que hoy día vamos a conversar sobre la salud mental y la depresión y los trastornos depresivos, y para eso tengo invitada a Catalina de COSAM Lampa. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Catalina. Primera vez en la radio, me decía. Primera vez. Hoy día vamos a hablar de un importante tema, como les decía, que era sobre la salud mental y los trastornos depresivos. Ya hay varios mitos y varias como dificultades como al momento de comprender cómo se genera la depresión en las personas. Conversábamos antes de iniciar el programa sobre cómo la sociedad o las comunidades tienden a ver a las personas con depresión. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de qué se trata también la depresión. Claro, la depresión tiene varios factores de inicio, partiendo por ahí, como que socialmente siempre se habla mucho como de lo que esperamos ver en una persona que está con este trastorno depresivo, que puede ser algo muy cultural desde lo que se nos ha enseñado, pero que la realidad no es lo más como efectivo, ¿sí? Como se da. Esto tiene que ver con, pueden haber sí temas genéticos, pueden haber temas ambientales, pueden haber diversos tipos de factores que van como convergiendo en la persona, y eso hace que en algún punto ya cerebralmente empiecen a haber como respuestas que hacen que la persona empiece a sentir como diferentes sensaciones, ¿sí? Y estas sensaciones no tienen que ver solamente con la tristeza. Tienen que ver muchas veces como con el sentimiento de soledad, de pérdida de interés, a veces desregular el sueño, en el fondo, como una persona que puede pasar de un mal dormir a dormir demasiado, que también es un síntoma que puede estar asociado a la depresión, ¿sí? Como hay diversos factores que van desencadenándose como en este trastorno depresivo, y que no siempre vamos a ver a la persona triste o desganada, no, muchas veces esta persona como por recurso de protección también va a mostrar otra cara que puedes tú decir como pero si él siempre es tan alegre, siempre es como quien está como animando al resto. Eso muchas veces pasa, pero que no tiene que ver con lo que internamente se está viviendo. Oye, ¿sí? Catalina, ¿y ahí cómo uno puede llegar a hacer como la diferencia entre lo que es una depresión y sentirse deprimido? Me imagino que son distintos, porque el trastorno depresivo ya viene a ser un diagnóstico que viene a dar un clínico, sea psicólogo o médico. ¿Quién diagnostica? El que diagnostica aquí en este caso es el psiquiatra, al menos como en lo que es más especializado, ¿sí? Es el psiquiatra quien da el diagnóstico. Nosotros como psicólogos sí podemos ver indicadores pero como no somos médicos, no podemos dar el diagnóstico como propiamente tal, ¿sí? Claro. Ahí te hago la consulta porque, como te decía, de repente uno se siente mal y caído algunos días, o siente que está con el ánimo más bajo, le pasan ciertas circunstancias que lo hace ponerse un poco más triste o un poco más como sin interés en realizar actividades, sin interés en ir al trabajo, al colegio, etcétera. ¿Cómo yo puedo decir, chuta, lo que estoy pasando ahora tiene que ver con una depresión o es algo pasajero que responde a una circunstancia en específico, claro, y se me va a pasar? Ahí un punto clave es la persistencia de la sintomatología, ¿sí? Porque los seres humanos tenemos emociones per se, ¿sí? Es como que venimos con eso y es parte de vivir,
como si no estaríamos vivos acá, ¿sí? Como si no sintiéramos. Entonces, estas como montañas rusas que yo le llamo un poco, como que podemos muchas veces estar más deprimidos, podemos sentir esa sensación, pero cuando no es persistente no habla de que hay un trastorno o un problema. Eso es normal que nos pase en la vida diaria. O sea, hay algo que me puede pasar en el día que me pudo haber afectado mucho, porque me toca un poco más, sí, claro, pero eso no quiere decir que yo me quede en esa sensación persistentemente. Distinto es cuando esa sensación sigue y se profundiza. Claro, pero allí ¿Sí? en el fondo es como entender también de que así como existen las emociones positivas y estas, o sea, más que llamarla positiva o negativa, como estas que valorizamos más de forma positiva y estas que valorizamos más negativamente, como la rabia, la tristeza, son legítimas de sentir ambas dos, y que cuando ya persiste por un tiempo prolongado podríamos entrar a hablar de una depresión. Claro, ahí lo podemos como sospechar, y ahí podemos indagar para ver si efectivamente es una depresión o hay algo más, porque muchas veces tenemos un desorden hormonal, por ejemplo, que nos puede llevar a sentirnos así y que no tiene que ver con una depresión, claro, ¿sí? Entonces igual es súper necesario como que en el momento en que nosotros sentimos que esto persiste, podamos hacernos un chequeo. Es importante, como esto de ir visualizándonos, de ir escuchándonos, como yo hablo mucho de las emociones agradables y desagradables, ¿sí? De sentir, porque creo que sí, socialmente lo tenemos muy como muy arraigado, esto de que es bueno o malo. Claro, pero ahí como podemos los dos entrar polos como opuestos. Sí, claro, como qué es lo bueno y qué es lo malo, sino cómo lo siento. sí, ¿Cómo pero lo digo? esa distinción me gustó mucho, que vamos a decir de emociones agradables y emociones desagradables desde el punto de vista también de cómo la persona lo percibe. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona estuviese sintiendo esta emoción desagradable, ¿qué debiese hacer para poder tratarla? Mira, acá como en la comuna, yo me guío un poco por lo que debiésemos hacer ya, como humanamente, es pedir ayuda, ¿sí? Como poder apoyarnos en otros, si tenemos una red de apoyo, una amiga, un familiar, un vecino, alguien que nos escuche, que esté, el poder abrir esto también es súper necesario, ¿sí? Y creo que como a nivel más de especialidad o médico, tenemos la red, tenemos APS, que son los SFAM, ¿cierto?, donde podemos acercarnos a pedir nuestra hora para salud mental, donde ahí se nos va a evaluar, se va a ver la pertinencia, si realmente necesitamos un tratamiento o un tratamiento especializado, que ahí podrían llegar a derivar a COSAM, que somos el centro especializado en salud mental, ¿cierto? Pero que es súper necesario el pedir ayuda, el hablarlo, el principalmente escucharnos nosotros, porque muchas veces como que en el día a día pasamos por alto lo que vamos sintiendo y nos fijamos en funcionar como máquinas, en el fondo, como de hacer, Claro. y no nos paramos a decir cómo me siento hoy, qué me está pasando. ¿Sí? O sea, como que no le damos tampoco ese tiempo de procesar nuestras emociones, de entender Exacto. también cómo desde dónde proviene. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que de repente decimos, chuta, me siento como mal, como que me oprime algo en el pecho, hoy día tengo mucha pena, hoy día, y como que ahí la red de apoyo, el poder activar las redes comunitarias, familiares, etcétera, es súper importante, como tener a alguien quien te pueda escuchar y pueda atender como a lo que tú estás diciendo. Y ojo, que yo creo que con eso uno se refiere también a la escucha activa, de que efectivamente te estoy prestando atención a lo que me estás diciendo y no que solamente te estoy oyendo y diciendo como, sí, claro, sí, bueno, se te va a pasar, si es un periodo, va a estar todo bien. Y ahí hablamos como de esta positividad tóxica, que muchas veces la escuchamos muy a menudo como tira para arriba, ánimo, como estas frases que son como frases un poco cliché. Y que está De muy alguna en boga forma. en las redes sociales, o sea, uno se mete a mirar reels o distintas imágenes y aparece así como, ten una mente positiva, todo va a estar bien, Claro. no te sientas mal. Y ahí es como preguntarse cómo esto nos impacta, porque finalmente muchas veces esas frases hacen sentir peor a la persona que lo está viviendo. Porque es como, no soy fuerte.
Claro. Y ahí, bueno, conectamos un poco como qué es la fortaleza, cómo lo vemos, cómo lo logra interpretar cada uno de nosotros, pero que también eso nos lleva a quizás incluso sentir aún más esa sintomatología depresiva. Claro. ¿Sí? Y que también va de repente en imponer ciertas cualidades de la persona. Me acordé a propósito de lo que dijiste de tienes que ser fuerte. Y que también está la frase de tú eres una mujer o un hombre o una persona fuerte. Así como tú puedes, tú lo vas a lograr, eres fuerte. Y está bien destacar las cualidades positivas de las personas, considero yo. Pero a veces le ponemos esa carga también de peso extra a lo que la persona está sintiendo. Exacto. Es como, al final, puedes empeorar esa situación de la persona, porque se va a sentir insuficiente o incapaz. ¿Por qué? Porque lo que está sintiendo es más profundo. Entonces ahí es súper necesario, como hablábamos hace unos minutos, como esto de pedir ayuda, de vernos por especialistas, acompañarnos. La psicoterapia es súper importante. Creo que todos debiésemos siempre estar en una psicoterapia porque nos va a ayudar constantemente a explorarnos, conocernos y saber cómo funcionamos. Claro. Hasta dónde están nuestros límites también. Oye, Catalina, y en ese sentido, ¿qué le podríamos recomendar a las personas que están acompañando a alguien con depresión? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las palabras indicadas o las frases más correctas de poder como dirigirnos a ellos y no sentir que le estamos poniendo una carga extra a lo que están haciendo? En ese sentido es validar lo que el otro está sintiendo en ese momento. Creo que ese es el secreto, ¿sí? Es como dicen, como frases, como ponernos un poco en sus zapatos, que muchas veces no vamos a lograr sentir lo que están sintiendo, pero sí podemos ver que quizás esa carga puede ser muy difícil. Entonces desde ahí como poder direccionarlos hacia buscar una ayuda más especializada, que pienso que es lo más efectivo. ¿Sí? Como trabajar hacia la empatía también. Exacto, la empatía, la escucha activa, como tú decías, como no esta escucha de que, sí, en realidad estoy hablando, pero no me están prestando atención. Claro. ¿Sí? O sea, como que finalmente escucho un ruido, exacto, pero no estoy entendiendo realmente lo que la persona me está diciendo. Ahora, cuando la otra persona me cuenta situaciones así de complejas o de difíciles, yo como la persona que lo estoy escuchando puedo quizás no estar de acuerdo con ello, pero sí es importante comprender igual que no todos sentimos de la misma forma. O sea, no porque yo actuaría de X forma en una situación, le voy a pedir que mi compañera o la persona con la que estoy hablando actúe de la misma manera. Exacto, es como independiente que yo no esté de acuerdo con la mirada del otro, es validar lo que está sintiendo, ¿sí? Sin poner ahí alguna característica que te haga sentir peor. Es eso. Claro. ¿Sí? Y en relación a eso, por ejemplo, ¿cuáles son los principales como síntomas o signos que las personas sienten cuando están con una depresión? Mira, lo principal es como un poco esta sensación de inutilidad, en parte también como lo que yo te hablaba, como esta sensación a veces que son como irregularidades del sueño, ya sea mucho o estoy durmiendo muy poco, estoy despertando a cada rato, sobrepensando mucho, o sea, que mi cabeza le da vuelta a una situación o a situaciones que me han pasado que no me dejan descansar, ¿sí? La desesperanza. Como que el sentir que en realidad esto no lo puedo solucionar porque es más fuerte que yo. Oye, pero ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas se sienten ansiosas también tienden a sobrepensar las cosas. ¿Cómo yo podría distinguir entre qué es sentirme ansioso y qué es lo que tener una depresión? Es que es distinta la sensación, ¿sí? Porque, por ejemplo, un ansioso sí va a sobrepensar, pero va a estar como alineado en el futuro. ¿Sí? ¿Ya? Es como un poco como pensando en lo que viene. Pensando en lo que viene, cómo le doy forma a esto. Claro, no aterrizado en el presente. Exacto. En cambio, el depresivo siempre está como hacia el pasado, muchas veces, ¿sí? Es como hacia el pasado, hacia lo que no hice, la culpabilidad. La culpabilidad ahí está muy presente.
Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente como que cuando estamos con algún trastorno depresivo, ¿sí? O sintomatologías depresivas, nosotros no vemos la solución. No buscamos eso. Es como que nos quedamos estancados en un lugar donde no podemos avanzar, ¿sí? Y eso empieza como a hundirnos, como lo podríamos explicar así, ¿sí? Es como que nos quedáramos... Como que te tragara la tierra. Exacto. Es como que nos teñimos de este color, ¿sí? No buscando una solución que el ansioso busca en el fondo, ¿sí? Como que el ansioso está en un mes más para adelante en el futuro, ¿sí? El depresivo no ve ese futuro. Le cuesta mucho planificarse, es como que el proyectarse en la vida cuesta un montón. Y en el términos como de la búsqueda de soluciones o la búsqueda de apoyo, yo he tenido contacto con gente que está como con trastorno depresivo y no siempre toman de buena manera el querer buscar ayuda o apoyo de alguien más. Es como, sobre todo la gente mayor que dice como... No, es que ir al psicólogo y al psiquiatra es como para los locos. Yo no voy a esas cosas, yo no estoy loca, solo soy así. Y se dejan estar cuando uno claramente ve que hay una situación de un duelo prolongado, que se puede quizás como transformar en una depresión o de situaciones difíciles que va a tocar vivir en la vida y que no quieran buscar apoyo. ¿Cómo lo hago yo desde la persona que estoy apoyándolo para decirle, oye, de verdad... sería bueno que juntos buscáramos una alternativa para que tú te puedas sentir mejor? En ese caso, lo que más funciona es como normalizar, en parte, como lo que se está sintiendo, ¿sí? Como esto es parte de la vida, como lo podemos sentir, nadie está exento, en el fondo, a tener una sintomatología, en este caso depresiva, ¿sí? Y el educar a la población en general, ¿sí? O esta persona que yo estoy acompañando en que finalmente la salud mental no tiene que ver con un estado de locura, ¿sí? Como que esto tiene que ver con estados emocionales que los seres humanos vivimos y que muchas veces no podemos como enfrentar solos. Finalmente... somos seres que dependemos también de las relaciones humanas. Entonces es imposible poder enfrentar esto a cabalidad de manera individual, ¿sí? En el fondo no estamos solos en esto. Hay toda una red y un conjunto de personas que nos pueden apoyar y nos pueden también dar como las palabras necesarias para salir de ese tema. Cata, una consulta. Por ejemplo, los adolescentes... ¿Cómo vive la depresión un adolescente versus cómo la vive un adulto? ¿Son muy distintas o son similares las sintomatologías? Mira, en los niños podría ser distinto, en los niños, ¿sí? En los adolescentes muchas veces también se ve como estas sintomatologías que muchas veces los tachan como socialmente como de muy rebeldes y como que no siguen normas, oposicionistas, desafiantes, y que muchas veces no tienen que ver con que en realidad haya una estructura que sea así, en forma de ser, ¿sí? Claro. Sino que tiene que ver con emociones que están como solapadas, como ocultas atrás de este comportamiento. Claro. ¿Sí? Como qué señales también le puedo decir yo a los padres y madres que están escuchando hoy día el programa para atender hacia la población adolescente y saber de que no es rebeldía o no es la adolescencia propiamente tal lo que está viviendo, sino que también puede ser un cuadro depresivo. Bueno, aquí es súper importante como el atender, me refiero como el mirar a nuestros hijos, ¿sí? Como en cuanto a que los padres o los cuidadores principales los conocemos muy bien, entonces podemos darnos cuenta si en realidad han habido cambios abruptos, ¿sí? Porque estos cambios empiezan como estos cambios de conducta empiezan como de momentos, ¿sí? Uno ve ese cambio, no es como en realidad, mira, siempre tuvo esta estructura, siempre fue como que veo que hay algo distinto. Exacto. No es el niño o niña que yo conocí, yo que tengo en mi casa. Algo pasó,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Como empezar también a darles escucha, esa confianza a los hijos. Creo que eso es lo principal, como que nuestros hijos puedan acercarse a nosotros como cuidadores principales también a poder decirnos lo que les está pasando. Nosotros podemos visualizar un poco esos cambios, ¿sí? Y desde ahí también buscar las ayudas necesarias, porque muchas veces en la adolescencia sobre todo nos cuesta un poco acercarnos a nuestros cuidadores porque tenemos miedo de que hay cosas nuevas que estamos experimentando y no siempre hemos tenido el acompañamiento de esos cuidadores de abrirnos estos temas, claro. ¿Sí? Entonces a veces cuesta esa confianza, como que confiamos más en un terapeuta, en un profesional más que en nuestros propios padres o nuestros propios cuidadores. Oye, y esa situación de los adolescentes como compartiéndole la información o conversando con los padres, claro, pues muchas veces pasa que no existe esa confianza. Exacto. No porque sean malos padres, sino que simplemente porque bajo ciertas situaciones no se sintieron escuchados de la manera que ellos esperaban y dicen, ok, yo no me voy a acercar acá porque me da miedo. Claro. O no quiero que me reten o que me vayan a decir algo que no me vaya a gustar. ¿Hay alguna alternativa para esos adolescentes de poder acercarse a algún dispositivo de salud y pedir ayuda o sí tienen que ir con sus padres? O sea, en este caso, como son menores de edad, deben estar como acompañados, ¿sí? No pueden ir solos porque finalmente legalmente no estaría como de alguna manera protegido. Claro, ¿sí? La atención siempre tiene que ser con alguien. No, pero no dentro de la atención, ¿ya? Sino que es para como el ingreso. Para el ingreso. Por ejemplo, no sé, tienen que primero pedir la hora en APS, sí, o de repente llegan en crisis a la urgencia del hospital psiquiátrico y desde ahí los derivan como a nosotros, que es COSAM, para su atención especializada, pero claro, siempre se pide que el adolescente o niño vaya acompañado, pero no es que entren a la sesión con el niño. No es como que vayan a escuchar todo lo que le va a contar al terapeuta. No, porque ahí también eso tiene que ver con éticas profesionales que nosotros tampoco podemos pasar a llevar, ¿sí? Lo que sí va a haber una primera entrevista seguramente con ese padre, madre o cuidador para saber la situación, para saber el contexto, pero no se le va a transmitir lo que habla el niño en sesión, ¿sí? Porque eso también tiene que ver como con el respeto. Claro. ¿Sí? Oye, y si este tutor no es muy adepto o con muchas ganas de querer apoyar o ir al primer ingreso, ¿hay alguna alternativa a la cual pueda acudir este menor de edad? La verdad es que desde lo legal no se puede. Muchas veces sí el adolescente ya una vez que está como en terapia, en controles, llega a su hora él, ¿sí? Porque se le ha dicho que puede ir sin el padre o madre, pero casi siempre se cita a ese cuidador en alguna sesión, porque finalmente lo que les pasa a los adolescentes la mayor parte de las veces tiene que ver con este núcleo que los rodea, ¿sí? Como la familia o el ambiente en el que ellos se desenvuelven más. Entonces, como son menores de edad, es súper importante que siempre tengan como ese cuidado, esa protección atrás. Entonces ahí el llamado sería a los tutores, padres, madres que no den por sentada las formas de los hijos, sino que también se acerquen a ellos a poder conversar las situaciones y que si bien hay cosas que no se van a abrir al 100%, sí preguntarles si es que requieren o quieren ir con psicólogo. Hoy en día, después de la pandemia, siento que los más jóvenes están muy concientizados con temas de salud mental o de que existe el psicólogo y que es importante ir. Ahora, igual creo que de repente lo tienden a externalizar mucho, así como cualquier cosa es terapiable, así como, oye, ¿te terapiaste? Claro. Pero igual es importante de que los papás puedan escuchar eso y llevarlo a terapia si es que así lo necesitan ellos. Claro, el llamado es como a la apertura de estos padres y de poder ayudar, o de estos cuidadores de poder ayudar a quienes tienen a cargo, ¿sí? O a sus hijos. Quizás estos hijos no van a tener esa confianza con ellos en sí,
pero sí ellos pueden ayudarlos a través de llevarlos a estos dispositivos donde ellos sí puedan empezar a trabajar como temas emocionales y personales de sus vivencias, ¿sí? Uh-huh. Oye, Cata, ¿y es necesario tener una derivación médica o para recibir atención psicológica o psiquiátrica acá en COSAM? Sí, en COSAM solo recibimos por derivaciones, porque nosotros somos atención secundaria, por lo tanto nosotros recibimos desde APS cuando necesitan tratamientos continuos, porque nosotros damos atenciones semanales, a veces más, si es que el paciente lo requiere, y otras veces que son bimensuales, ¿sí? Que son 2 veces en el mes. Entonces, aquí sí o sí tiene que ser por derivación, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan primero pesquisar como la intervención que necesita realmente el paciente, ¿sí? Porque en atención primaria igual pueden sostener por un tiempo a los pacientes, en el fondo procesos, pero procesos que son un poco menos fuertes que los que necesitarían, por ejemplo, si es que derivan a COSAM, que es como pacientes que necesitan esta atención constante para poder trabajar como en totalidad lo que les está pasando, ¿sí? Con especialidad obviamente de médico psiquiatra, que en atención primaria no está, ¿sí? Lo mismo desde hospital, cuando nos derivan a nosotros desde el hospital, para que nosotros podamos mantener esas atenciones y prestar el tratamiento completo. ¿Y esa derivación de dónde proviene? ¿Desde atención primaria o puede venir desde algún dispositivo privado? No, las derivaciones son de atención primaria y terciaria, que serían los hospitales, ¿sí? Desde ahí a nosotros nos derivan. Ya, y la atención primaria en el fondo se hace un ingreso de salud mental. Se hace, claro, se pide el ingreso en salud mental, ahí lo evalúa una médico en salud mental, y más el psicólogo, y ellos determinan si es que el paciente necesita un tratamiento más especializado. Si así lo requiere, a nosotros nos envían una interconsulta, se llama, que es una derivación, en el fondo, que llega a nuestro dispositivo y nosotros desde ahí la tomamos y llamamos al paciente para comenzar con un ingreso en COSAM, donde lo ve un psiquiatra, y el psiquiatra puede determinar en el fondo el tratamiento que el paciente va a necesitar en ese momento. El psiquiatra no siempre está solo, sino que está con una dupla, que puede ser un psicólogo, un trabajador social, que son quienes lo reciben en este dispositivo, y luego determinan qué tipo de tratamiento necesita, con qué especialidad, si necesita psicólogo, si necesita ayuda además de trabajador social, de terapeuta ocupacional, que son los profesionales que nosotros tenemos dentro del dispositivo. Perfecto, entonces una persona que necesite o requiera ayuda de salud mental puede acercarse a su centro de salud, solicitar un ingreso de salud mental, que ahí lo va a evaluar médico, trabajador social y psicólogo, y si la situación es demasiado grave o requiere mayor complejidad, va a ser derivado, especializada exactamente, va a ser derivado a COSAM, a los distintos dispositivos y programas que tiene COSAM. Claro. Perfecto. Cata, con respecto a lo que estábamos conversando de comunidad, autocuidado y redes de apoyo, ¿qué puede hacer también una persona si sospecha que un amigo familiar está deprimido, y cómo puedo yo acompañarlo sin invadir? Porque suele suceder también de que las personas en su preocupación tienden a preguntarles todo el tiempo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hagamos algo. La otra persona probablemente no quiera conversar o no se sienta preparado para poder abrir ciertos temas, y pasa que ahí la persona que está preocupada se aleja, toma distancia y dice: ok, no me meto, este es tu tema y velo tú. Entonces, ¿cómo hago esa mediación entre acompañar, estando presente, pero sin invadir lo suficiente para que la persona diga: no quiero, o aléjate un poco, que necesito espacio? Claro, ahí es como ser respetuoso con los tiempos, porque finalmente no todos
actuamos de la misma manera. Entonces, muchas veces la persona que está viviendo una situación compleja, muchas veces necesita ese espacio de, como lo hablábamos hace un rato, como de escucharse, ¿sí? De visualizar en realidad qué me está pasando. Creo que ahí lo más importante es como estar, sí, pero sin presionar. O sea, yo te acompaño, pero no es necesario que me estés contando todo lo que te está pasando o que te sientas obligado a hacer ciertas cosas, sino que yo te acompaño en mi presencia, ¿sí? Es como el estar, el preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Quieres hablar? Si no quiere hablar, no obligar, ¿sí? Creo que eso es como el secreto, como no obligar a la gente ni presionarla a hacer algo que no esté en ese momento preparado de enfrentar. Porque muchas veces nosotros podemos decir, pucha, mira, tengo un amigo, está muy deprimido, debería ir a terapia, y como que quizás vamos a tratar de impulsar a que eso pase. Pero muchas veces, si a la persona no le hace sentido, nosotros no podemos llevarlo obligado. Tiene que ser un proceso voluntario. Exacto, porque si nosotros lo llevamos obligado, o sea, posiblemente se siente en la terapia y no hable. Claro. O diga que está todo bien, o no sé por qué estoy aquí. Claro, porque también se va a requerir una cierta apertura de la persona que acude a psicólogo o psiquiatra para poder contar esas cosas, porque claramente los profesionales no son magos. Entonces, si la persona que acude a consulta viene obligada, no viene de forma voluntaria y no dice nada, nos podemos pasar la vida entera teniendo sesiones y no vamos a avanzar. Exacto. Y vas a hacer sentir a esa persona obligada, presionada, y le vas a agregar además esa carga, como de yo no estoy bien, todos me ven mal, pero en realidad yo hoy no me siento apto como para esto, como para enfrentarlo bien. Entendiendo que cada uno también tiene su proceso de poder digerir las emociones y las cosas. Por eso es importante esto del respeto en los tiempos, como estoy. Y quizás vamos a tener a alguien cercano que nosotros lo podemos percibir muy mal, y quizás vamos a tener una tarde con él y que no va a hablar nada. Pero me refiero como a amistad, ¿sí? O un vecino, alguien conocido que lo vemos en esas sensaciones. Pero eso también va a ser terapéutico para él, porque va a saber que tú estás, independiente quiera o no hablar. Claro. Distinto es cuando lo llevamos a terapia obligado. Sí, porque ahí es como agregarle un condimento que estaría llevando a que esa persona finalmente más se cierre al proceso. Le tiene que hacer sentido el poder tomar esa terapia. Exacto. Sí. Y sabes que lo otro que he visto harto es que hay gente que intenta, acude a pedir ayuda a los profesionales, tiene sus primeras atenciones y sienten que no encajan con el profesional, que como que no se sienten escuchados o que no tienen las formas que ellos esperaban tener al momento de acudir a alguien. Y siento que en ese sentido es súper válido y súper legítimo que puedan pedir cambio de profesional. Yo lo que le digo siempre a la gente es que los profesionales son personas. Entonces, nosotros no nos llevamos bien o no tenemos tanta afinidad con todas las personas. Entonces, es legítimo que quizás esa persona no me hace mucho sentido para poder tomar la terapia y que quizás quiera pedir a otro profesional que me pueda apoyar. O sea, eso creo que es primordial en una terapia, ¿sí? Es el vínculo terapéutico. Si tú no tienes el vínculo con tu terapeuta, es imposible que quieras abrirte. Quizás van a haber muchas cosas incluso que vas a disfrazar para no contárselas, ¿sí? Y eso no va a permitir que tú tengas un proceso real terapéutico, ¿sí? Es súper importante como que los pacientes sepan que parte de sus derechos es el cambio de profesional si ellos no se sienten cómodos. Como que esto también muchas veces los pacientes sienten como
me tocó tal X profesional y me tengo que quedar hasta el fin de los tiempos con él y no puedo decir nada. Pero no es así, o sea, sobre todo en procesos, hablo desde la salud mental, es primordial el vínculo terapéutico, ¿sí? El como tú, ese primer contacto con tu terapeuta. A lo mejor en un principio sí tú vas a ir en una como sensación de hoy no estoy preparada para hablar, y eso puede pasar, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que incluso en esa sensación te sentiste cómoda con esa persona que estaba enfrente. Que de repente son estas percepciones de solo mirarnos. Exacto. Que tiene que ver con otras formas de comunicación, es decir, no solamente es lo que me dicen o lo que escuché, sino que también el cómo siento a la otra persona desde su mirada o de su tono de voz o de los silencios que existen. Son otras formas que hay de comunicación también. Y ahí hay que pensar que todos los terapeutas tenemos formaciones diferentes. Por lo que también esa mirada terapéutica puede hacer que el paciente se sienta de distintas formas, ¿sí? Hay distintas corrientes terapéuticas o distintas formas de terapiar. Sí, distintas formas de llegar a la persona. Entonces, creo que eso es un punto clave para que la terapia tenga un buen resultado. Y es importante también que las personas sepan este punto de que pueden solicitar el cambio de terapeuta, porque si es alguien que finalmente no le acomoda, van a terminar aislándose socialmente aún más. O sea, ya mi entorno siento que no me escucha y además voy a terapia y también siento que tampoco me escucha, entonces como que refuerzo esa sensación de que es mejor que esté solo. Claro. Y me voy como hundiendo aún más en esta sensación de tristeza, de agobio. Claro, es como que la desesperanza se pronuncia mucho más. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál sería el impacto que podría tener para la salud mental de una persona que tienda a aislarse, que diga, ok, no me escucha mi entorno, no me escucha mi terapeuta, mejor me quedo solo, me encierro en la casa, veo televisión o juego, pero no hago nada que involucre a otras personas porque prefiero estar así? Claro, o sea, es que al tú como de alguna manera dar respuesta a esa desesperanza como pronunciándola, puedes hacer desde lo terapéutico que el paciente abandone terapia, ¿sí? Abandone su proceso, porque siente, como tú bien dices, como desde todos los lugares y roles que yo me desenvuelvo, no me siento escuchado, no me siento como cobijado, ¿sí? Como que no siento ese lugar seguro donde poder llegar, claro, en el fondo. Claro. Entonces, finalmente, eso puede empeorar la sintomatología del paciente. Y eso puede ser grave, porque tú sabes que finalmente las tasas de suicidio son muy altas también. Y muchas veces esa sensación se agudiza cuando no nos sentimos como en una red de apoyo sólida, ¿sí? Y esa red de apoyo no es necesario que sean millones de personas. Puede ser con una persona para que tú puedas sentir esa calma. Claro, en el fondo el hogar, esta sensación de hogar, no es ni la estructura física de una vivienda, ni la cantidad de personas que están dentro de ese lugar, sino que hogar puede ser esta única persona que incluso puede no tener lazo sanguíneo contigo. Exacto. Y quien te hace sentir cobijado, escuchado, contenido, no porque quizás hables tanto, porque de repente quizás pueden compartir silencio. Exacto. Pero sí que hay una suerte de sensación en que ahí estoy en calma y estoy en paz. Me siento seguro. Exactamente. Puedo ser yo sin ese miedo de qué van a pensar o qué va a decir o qué va a creer que cómo estoy yo. Es como ese lugar donde puedes ser tú, donde no te van a juzgar en el fondo. Exactamente. Cata, y avanzando también un poquito con el tema de cómo prevenir y cómo promocionar la salud mental en términos de evitar llegar a estos cuadros o a este trastorno depresivo, llegar a tiempo, atender estas señales como con prontitud. ¿Qué prácticas sencillas de autocuidado emocional le podrías decir a las personas que nos están escuchando hoy en día?
O sea, es súper importante como primer punto que lo hemos hablado, esto de escucharte. Escuchar qué me está pasando, qué estoy sintiendo, cómo puedo yo quizás dar como una solución o un alivio a esto que está sucediendo. ¿Tengo yo en mis manos el control de esta situación o no? Porque finalmente muchas veces sufrimos por lo que no controlamos. ¿Sí? Pero cuando las personas no son tan conscientes, por ejemplo, de lo que está dentro de su control o no, porque pasa a veces que nosotros pensamos pensamos poder controlar más de lo que realmente controlamos. O sea, decimos, no, si yo puedo con esto, puedo con todo, voy, y hay cosas que definitivamente no pasan por uno. Exacto. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a las personas para que no se agobien en esto y puedan decir, ya, con esto voy a cuidar mi salud mental? Ahí creo que lo importante es separar, ¿sí? Separar como un poco esto del control que estamos hablando, como en esta situación, ¿depende de mí o depende de un otro? O depende de otros, ¿sí? Y si me doy cuenta que esto no tiene que ver conmigo, de alguna manera es como el acto simbólico, un poco, de decir como, en el fondo es como muy simbólico, pero es como, debo soltar esa presión, porque finalmente, quiera yo, haga todo el esfuerzo posible, yo no voy a poder cambiar esta situación. Entonces, el buscar la forma que a mí me haga sentir alivio dentro de esto, ¿sí? A lo mejor hay personas que se refugian mucho en distintas actividades, que también es súper importante, como el que podamos tener espacios para nosotros que nos hagan sentir cómodos. A lo mejor, no sé, nos va a hacer bien ser parte de algún taller, de alguna agrupación, practicar algún deporte, tomar solcito en la mañana, de verdad. La vitamina D. Claro, la vitamina D es importante, sí, como tener estos espacios de también autocuidado. Y que van a ser particulares, me imagino. Claro, o sea, y que lo podemos hacer en nuestra vida diaria sin necesitar ir quizás como a solo la terapia, ¿sí? Como no solo esperar ese momento, sino que irnos nosotros como haciendo ese autocuidado diariamente, como estar un poco desapegados también como de las redes sociales, que hoy en día hay una adicción tremenda y que también nos lleva a tener muchas veces como pseudo conocimientos que no son tan reales, que muchas veces vienen de transmisión, como que se ha transmitido culturalmente algunas cosas que no tienen que ver con una realidad que se da, ¿sí? Sí está bien, creo, también ver como las experiencias de otros. Creo que eso también es importante, como tener esos espacios de poder escuchar otras experiencias, de saber lo que otros van pasando. Eso también me pone en un lugar donde yo puedo visualizar que muchas veces lo que me está pasando no solo me pasa a mí, le pasa a otro, o sea, comparto en el fondo. Exacto, me siento entendido por otros, porque también lo han pasado, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos en este cuadro más depresivo, sentimos que somos los únicos que a quienes nos está pasando esto. Y ahí entran también sentimientos de culpa, de por qué a mí, porque esto me tiene que estar pasando a mí, no le puede pasar a otra persona. Claro, es como buscar, es como que constantemente estamos buscando la razón del por qué, pero finalmente no estamos poniendo atención en qué es lo que tengo que aprender de esto. ¿A qué me está llamando? Y en eso buscar no sumarnos más carga de que es porque hice tal cosa, o no sé, las personas que son más creyentes, Dios o el universo me está castigando con esto que me está pasando a mí. Entonces, comprender que hay un tema más de fondo que responde a otras circunstancias que no siempre pasan por mí, sino que también pasan por que vivimos en interacción con el mundo, con las personas, con los animales, incluso con
la naturaleza, que dentro de sus desastres naturales también nos pueden llegar a agobiar y que no tienen que ver con uno. Y claro, o sea, creo yo que es muy importante como el poder liberarnos de la culpa de la sensación de culpa desde ahí, ¿sí? Desde el mirar que no vamos a tener el control de todo, que finalmente somos seres humanos y tenemos que tener estas sensaciones agradables y desagradables emocionales porque son parte de un aprendizaje, ¿sí? Y que si veo que quizás en este lugar en particular no me siento cómodo, también esto me lleva a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Decisiones que me pongan en un lugar donde yo me pueda sentir más aliviado, ¿sí? Y pedir ayuda, que es lo principal, como no callarnos con lo que estamos sintiendo. Claro, pedir ayuda, ir buscando también actividades o ocupaciones que me generen bienestar, que no sean tampoco autodestructivas, porque muchos adolescentes dicen, ok, a mí me gusta jugar videojuegos y con eso soy feliz y aquí nadie me molesta, pero eso también produce un aislamiento social. Me voy aislando un poquito también de lo que, o desconectando un poquito de lo que es mi entorno. Entonces, distribuyamos estas actividades que efectivamente nos gustan, pero démosle espacio también a conocer nuevas cosas que nos puedan interesar y que nos puedan generar este bienestar. O sea, en general, como este bienestar, como en particular, tiene que ir muy ligado como a las redes, ¿sí? Al poder también como estar con otros. Eso es importantísimo, como los vínculos que vamos formando. Y vínculos que ojalá sean sanos también, que no sean, insisto, que no sean destructivos. O sea, estos amigos que solo salimos de carrete y nos reventamos hasta no poder tomar más o consumimos droga. Claro, sí, me estoy vinculando con otras personas, pero no de una forma sana. Claro, ¿hasta qué lugar? Como hasta dónde, ¿cuál es mi límite? Exactamente. ¿Sí? O sea, me puede generar bienestar porque, claro, estoy con un otro, la paso bien, escucho música, pero mi cuerpo también se está resintiendo con todo el alcohol, las drogas o incluso con comportamientos que van a dañar a otra persona que está a mi lado. Exacto, entonces tienen que ser como buscar estas formas de alivio en el fondo, de un apoyo, pero siempre y cuando esto sea como sano para mí integralmente desde la mente, el cuerpo, ¿sí? Y lo que estoy sintiendo. Claro, desde todos los puntos de vista. Exacto. Catalina, ya vamos casi terminando nuestro programa. Por eso te quería preguntar y que nos pudieras decir qué mensaje le daría a las personas que están escuchando hoy día y que están pasando por una situación difícil, que no saben qué hacer, que no tienen mucha red de apoyo. Es importante que estas personas que estén viviendo estas situaciones puedan acercarse a pedir ayuda. Creo que muchas veces no tenemos las redes de apoyo suficientes. Como en lo que nosotros vamos sintiendo, muchas veces hay personas que viven solas, que no tienen simplemente red de apoyo, pero sí estamos nosotros como dispositivos que podemos entregar ayuda en lo que es salud mental en este caso, y que se acerquen a sus spam más cercanos, que pidan una hora para ingresar al programa, para que se les pueda ayudar, para que ellos tengan un acompañamiento y esto sea seguro, porque acá tenemos los profesionales en el fondo que son especializados en el área. Entonces es que confíen también en la red que se da comunalmente. ¿Sí? Y que no va a ser algo inmediato, que quizás nos va a tomar un tiempo, pero que es importante dar quizás el primer paso para poder mejorar nuestra salud mental. Exacto. Muchas gracias, Catalina. Gracias, Catalina Orrego, de la unidad de adulto de COSAM Lampa. Ese fue el programa del día de hoy. Agradecemos a todos los que nos escucharon y nos vemos el próximo miércoles en Salud en tu Barrio. Chao, chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.